Pues en obvio de tiempo, más que otra intervención, quisiera plantear 3 preocupaciones que están en este dictamen, que más bien son omisiones que desde mi punto de vista son muy graves. Una, que es la que me parece más grave, es la fiscalización en tiempo real. Esta demanda de siempre por parte del Auditor Superior y de nosotros en sendas iniciativas de ley a lo largo de varias legislaturas, por fin se plasmó en la reforma constitucional. En la reforma constitucional se eliminaron los criterios de anualidad y posterioridad, y en la Constitución no se hace ninguna diferenciación a quién sí se le aplica el tiempo real y a cuál no. En esta ley de fiscalización, el tiempo real es muy limitado o se limita a la gestión financiera o contable. No incluye, por ejemplo, a las auditorías de desempeño que están encaminadas justamente a mejorar los resultados, la eficiencia, la eficacia, la economía en la aplicación de los recursos públicos. Y esto es no respetar la Constitución. Auditar en tiempo real es tal vez el mayor logro de la reforma constitucional, y esta ley está limitando ese triunfo constitucional, está acotando, está cercenando la Constitución y está reglamentando a quién se le aplica el criterio constitucional y a quién no, cuando esta Constitución no lo hace. No lo hace para las auditorías de desempeño, no lo hace para las participaciones federales y no lo hace para el gasto federalizado, para, por ejemplo, revisar el Fondo de Atención a la Educación Básica o el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios o el Fondo de Educación Tecnológica y Adultos o el Fondo de la Seguridad Pública, que si uno analiza las auditorías practicadas a estos fondos, uno de verdad dice qué mal manejo de los fondos federales. Por eso, hacerlo en tiempo real hubiera implicado evitar un tomo que sale del gasto federalizado de observaciones y observaciones de manejos irregulares, desviaciones, falta de economía, falta de eficiencia en el uso de los recursos, tanto de participaciones federales como del gasto federalizado, y todas las auditorías de desempeño que se aplican en su mayor parte a el gobierno federal. Tache en este dictamen por haber excluido o impuesto una regla que no impone la Constitución. Por otro lado, está dentro de los entes sujetos de fiscalización, no se incluyó de manera expresa a las filiales de las empresas productivas del Estado, en particular a Pemex Internacional. La Auditoría Superior de la Federación ubica a estas filiales como una fuente de ingresos públicos muy grandes y muy importantes que están fuera de toda fiscalización, y cada día nacen más filiales donde con recursos públicos se constituyen estas empresas filiales, con recursos públicos se paga a sus directivos, todavía a este momento, todo ese equipamiento, los servicios personales, los servicios generales y todas las inversiones. No es un gasto de una sola vez de constitución y ya, no, es todo el funcionamiento y operación de estas filiales, por citar unas de PMI. ¿Por qué no van a ser sujetas de fiscalización si se trata de recursos públicos federales? Luego se dijo que donde hubiera un peso público habría que auditar, habría que fiscalizarlo para garantizar su buen uso. Y varias filiales, pongo el ejemplo de Deer Park, la refinería de México en Texas, pero hay muchos ejemplos que pudieran ponerse donde el gobierno federal es socio mayoritario o socio único
o socio paritario o socio minoritario en distintas cantidades o distintos porcentajes según se trate de la filial. Se trata de empresas y por lo tanto generan muchas ganancias. ¿Cuántas ganancias? En una auditoría o en varias auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación, se habla de miles de millones de pesos de ganancias a través de estas empresas. Si México es socio, por ejemplo, en Deer Park, del 50% de las acciones, le toca el 50% de las ganancias. ¿Dónde están registradas, auditadas estas ganancias? En ninguna parte. No se auditan. Es una gravísima omisión deliberada de mantener una tesorería paralela a la Tesorería Federal de la Federación, y son cantidades muy grandes que son de apropiación escondida, que manejan los altos funcionarios del gobierno federal, y que yo pude constatar porque durante los debates de la reforma energética fui a hacer varias consultas con funcionarios y reconocieron esta tesorería paralela, este flujo de ingresos multimillonarios que al margen del Congreso, que al margen de la fiscalización, todos los días llegan al gobierno federal, de los cuales no se rinde cuenta alguna. Por otro lado, no se garantiza un adecuado análisis del informe de la cuenta pública por parte de la Cámara de Diputados, porque la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior no tiene facultades de dictamen. Esa comisión revisa la cuenta pública, lleva el seguimiento de la Auditoría Superior, tiene una unidad de evaluación y control que es su unidad técnica para llevar a cabo casi una fiscalización o revisión de las propias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, y solicita las auditorías, vigila que se hagan las auditorías que soliciten los diputados o diputadas, pero no puede dictaminar. Y como no tiene facultades de dictamen y aquí no se le dio, entonces quien dictamina la cuenta pública es la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que por sus propias tareas no revisa a profundidad la cuenta pública. Lo conducente debió haber sido que la cuenta pública se dictamine por las dos comisiones, crear la figura de comisiones unidas para dictaminar las cuentas públicas, porque hay varias cuentas públicas, contamos 9 cuentas públicas que no han sido ni siquiera puestas a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, faltando al artículo a las facultades de la Cámara de Diputados, que una de sus obligaciones es cada año revisar y aprobar o no la cuenta pública de cada año. Estas 3 grandes observaciones yo quiero hacerlas para que están presentados como reservas en lo particular y que se someterán a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, en el capítulo de discusión en lo general,